Estamos dando la bienvenida a Federico Kramerman, integrante de Compromiso Socialista y del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Ustedes saben que cada tanto estamos recibiendo a integrantes de la conducción política de la UP rumbo al encuentro que tendrá lugar a fines de abril. Además, Federico está participando también en la serie de actos previos que se vienen realizando rumbo a esa fecha y a esa convocatoria tan importante. Federico, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo has visto esta primera etapa? Se vienen otros esta semana, ¿no? De los actos, de estas, ya han habido en varios en Montevideo y en el interior, y vos estuviste, no sé si en todos. Ahí está, sí, todos, ¿no? Estuvimos en todos con los compañeros de Compromiso Socialista, sí. Por ahora venimos de nuestra evaluación muy conformes, hemos estado en San José. Además hacen prensa también, ¿no? En prensa, ahí está, en las salidas al interior más lejano de Montevideo, digamos, hemos ido con los compañeros ya de no solo al acto en la tarde organizado, sino por la mañana, haciendo gira de prensa. Hay que decir allí que es realmente interesante cómo hay una apertura a escuchar los planteos de la Unidad Popular, ¿verdad? En la prensa del interior del país. Hay interés por cuáles son las propuestas que la Unidad Popular hace, por conocer los distintos grupos que la integran. En ese sentido hemos tenido la oportunidad de conversar, tanto con la prensa local, por ejemplo el pasado jueves en San José, como después con los vecinos durante la tarde hasta el acto. Y los actos hasta ahora nos han dejado muy conformes, han ocurrido este de San José que mencionaba, en la ciudad de la Costa el pasado viernes, el primero que fue en Montevideo, en el barrio de La Teja, ahí en la Plaza Lafone, el pasado sábado, con un buen marco de público también, y con un colorido distinto, que fue durante el día, en un espacio abierto. En ambos se ha permitido además lo que para nosotros era una pieza clave en este proceso previo de actos de cara al encuentro, que era visibilizar a la Unidad Popular en cada uno de estos lugares, ¿verdad? Poner en carrera. Estamos hablando de que falta año y medio para las elecciones, un año y poco para las internas, que va a ser lo primero recién, y que la gente asista a actos políticos tan lejos de las elecciones, todavía no estamos en ambiente, digamos, y aún así haber logrado hacer estos actos habla, por un lado, del trabajo y el esfuerzo de los compañeros en cada uno de estos lugares, el trabajo de la gente que en cada lugar tiene la Unidad Popular. Debo decir con grata sorpresa cuando uno llega a San José y se encuentra con la ciudad, con la cartelería y demás, quiere decir que hay un trabajo y que existe de manera concreta y material la presencia de la Unidad Popular allí. Lo mismo en el barrio de La Teja, ¿verdad? Se pudo repartir en la feria, charlar con los vecinos para invitarlos al acto. Si el acto no cumple solo el hecho de ser un acto donde un dirigente va y habla, sino todo lo que lo rodea previamente, que permite poner a la organización política en presencia. Y además ejercitar el músculo de la militancia también, ¿verdad? Porque para organizar todo esto hay que meter trabajo previo, y eso, de cara a la campaña electoral que se viene, es fundamental. Así que los objetivos son varios a la hora de hacer estas actividades zonales en cada lugar, y para nosotros se vienen cumpliendo bien. Y ahora nos queda esta semana 4 de corrido. Mañana hay uno, ¿no? El jueves. No, mañana miércoles, si quieren los repasamos. Sí. Mañana miércoles a las 19 horas en Maldonado, en el Centro Español, allí en la ciudad misma de Maldonado. El día jueves en la ciudad de Canelones, a las 19 horas también. El día viernes aquí en Montevideo, en la plaza frente al intercambiador Belloni, ahí 8 de octubre y Belloni, también a las 19 horas. Y vamos a cerrar con el acto en Peñarol, el domingo a las 11 de la mañana, ahí a una cuadra de la feria de Peñarol, en Coronel Raíz y Aparicio Saravia, en la placita. En esto de los actos que vos mencionabas, se supone, porque a veces se pierde en la charla del presente, pero que hacer actos en la calle y conversar con la gente, se supone que hacían a la identidad de la izquierda, ¿no? Tradicional, histórica. La izquierda se diferenciaba por un trabajo permanente con la gente, no solo por hacer campaña electoral cerca de las elecciones. Hoy vemos el Frente Amplio que hizo algo el 5 de febrero y estos días hace por las dos fechas anuales que tiene el Frente Amplio, 5 de febrero de la creación y 26 de marzo por el acto. Bueno, y sería de analizar qué convocatoria ha tenido y bajo qué prácticas, ¿no? Pero digo, la UP también muestra, Unidad Popular muestra
otra práctica, no estrictamente en la campaña electoral, ¿no? Con lo de esfuerzo que se implica y todo lo demás. Sí, sobre todo con un estilo de hacer política distinto que pasa por el hecho además del contacto con los vecinos, el contacto cara a cara con aquellos que después día a día le ponen el hombro a la militancia, y que pasa por el hecho de que todos los dirigentes rindamos cuentas también de lo que hacemos, ¿verdad? Cuando esto deja de hacerse, cuando los aniversarios como los que tú mencionabas de la fuerza política que gobierna se transforman más en un show que en un acto político, en una rendición de cuentas, es lo que permite después que un dirigente político se aleje del programa por el cual fue votado o se desvíe hacia los canales de la corrupción, como ya ha pasado. Para nosotros es fundamental que existan vez tras vez las instancias, el contacto cara a cara, el que podamos ser cuestionados todo el tiempo, que nos pregunten qué estamos haciendo y demás. Por eso estos actos son fundamentales, por eso el encuentro del 28 de abril es fundamental, donde ahí tendremos talleres para discutir el programa. Cualquier persona puede venir y hacer sus planteos programáticos, que después por supuesto serán discutidos y tomados o no, pero es abierta. Y además en el encuentro tendremos el plenario, donde definiremos abiertamente nuestras prioridades para la campaña electoral, donde habrá un informe de la bancada, es decir, allí todo el mundo va a poder escuchar y preguntar al compañero diputado cuál ha sido su trabajo, saber de primera mano. Eso es fundamental para una fuerza política de izquierda que quiere construir con el pueblo su fuerza, ¿verdad? Por lo tanto, es sumamente distintivo esta forma de trabajar, y lo estoy diciendo además para invitar a todo aquel que quiera acercarse y conocer cómo es la Unidad Popular, qué piensa cada uno de sus integrantes y de sus sectores. Estos actos y el encuentro son la oportunidad para ello, para conocernos y para involucrarse de primera mano. La Unidad Popular no ofrece únicamente una lista a quien votar, ofrece una trinchera para luchar por los intereses del pueblo, ¿verdad? Sí, hemos pasado por muchos años a lo largo de estos últimos años, pero muchos ya, que se habla de una nueva forma de hacer política, todos esos que se han transformado como en eslogans y nada más, ¿no? Pero digo, en una época vos decías, la gente está reclamándolo, la militancia reclama que vengan los dirigentes, pero las cosas se han ido dando de tal manera que no hay un reclamo de la gente, ¿no? Cuando uno dice la gente, el que hace mandados, el que anda en el barrio, que va a la canchita del fútbol, no reclama, quiero que vengan los políticos, yo quiero participar, o sea que también tiene un objetivo muy profundo esta convocatoria, a hacer actividades callejeras. Exacto. Y a que la gente participe. Sí, y también de revertir justamente esa apatía que se ha generado con respecto a la política, culpa de quienes han mal utilizado la política en beneficio de sus intereses, o de quienes le han prometido al pueblo un programa de cambios y después han terminado consustanciados con las formas tradicionales y con la forma de ejercer la política de quienes han tenido el poder y la sartén por el mango, ¿verdad? Claro, claro. Incluso esa frase que hace poco se repitió mucho, nos vemos en las urnas. Es un llamado a la política más tradicional. Sí, me acuerdo cuando empezó el Frente decía, no, en las urnas no vamos a esperar 4 años, era en esa época. Ahora son 5. Eso ya tiene hasta una connotación de asimilar la política a un partido de fútbol, ¿verdad? Sí. Pero casi de hinchadas, lo cual es totalmente incorrecto, porque justamente de fondo está alejando a la gente al involucramiento directo en la política, que es para nosotros la forma de construir una herramienta diferente para cambiar las cosas, ¿verdad? Exacto. Queremos empezar a preguntarte de algunos puntos actuales de la realidad, empezando por ayer, por el arranque de semana, donde tuvimos una nueva edición de esta modalidad de los consejos de ministros denominados abiertos. ¿Cómo lo viste este último episodio, que tuvo la particularidad de tener convocatorias de movilizaciones? Por un lado, de quienes apoyan al gobierno, hubo presencia de sindicatos, se habló del Zunca, de la UNRWA, y que actuaron como un cordón, en los hechos, como un cordón de seguridad. Después de las 10 vamos a tener el informe con Diego, que estuvo allá, frente a quienes fueron a protestar por las políticas del gobierno, sectores del agro, trabajadores, en fin. Se vio ahí como que se instauró una variante que habrá que ver cómo sigue hacia adelante eso también. ¿Qué lectura haces a priori, Federico? Sí, a priori habría que hablar de la modalidad de salir con los consejos de ministros al interior, que no es que me parezca mal, parece una buena cosa que la gente se pueda acercar a la política. El problema es que terminan pareciendo más una puesta en escena que una realidad, justamente. Se intenta simular que allí hay lo que decíamos previamente, una rendición de cuentas, pero
para quien ha estado en esas instancias, es más toda una puesta en escena con todo delimitado y organizado justamente, y no un real acercamiento del gobierno. Salvo que alguien me diga que el hecho de haber escuchado a algún vecino ayer va a hacer que el ministro de Economía cambie alguna cosa en la rendición de cuentas y, por ejemplo, elija no exonerar de impuestos a alguna multinacional o no pagar alguna parte de la deuda externa. Creo que estamos lejos de que eso ocurra, por lo tanto, creemos que es más una campaña electoral encubierta que un real acercamiento y descentralización de las decisiones de gobierno. Eso no está pasando por ahí. Digo, porque esto hay que dejarlo claro porque es lo que se intenta vender, ¿verdad? Que con estos consejos de ministros en la localidad del interior estamos siendo mucho más democráticos, digamos, y después tenemos que ver seriamente si realmente el pueblo está participando en las decisiones políticas o no. Nosotros creemos que lejos está y que justamente además que con esto se aprovecha la instancia, se nos va a presentar después de que se habló con la ciudadanía para mandar un proyecto de rendición de cuentas, que va a ser la ley clave de este año, donde vamos a mantener los beneficios fiscales a las multinacionales, donde vamos a mantener el pago de la deuda, donde no se va a llegar a la promesa del presupuesto educativo, donde se va a seguir recortando la inversión pública, se va a seguir subsidiando la cerveza, las carreras de caballo, en detrimento de otro montón de cosas de interés social. Y se nos va a decir que, sin embargo, hubo un proceso de acercamiento con el pueblo. Después, sobre los distintos movimientos y demás, está muy bien que cada uno proteste y lo manifieste correctamente. Podemos tener nuestras diferencias con unos y con otros de los que tú mencionabas. Para nosotros, desde algunos sindicatos que pretenden proteger al gobierno, se pierde lamentablemente la independencia de clase, digamos. Yo no tengo problema en que un dirigente sindical acuerde o desacuerde con una política concreta del gobierno, es más, puede estar muy de acuerdo con una política concreta del gobierno. Lo que sí discrepamos fuertemente es que no se distinga el rol claro que tiene un gobierno dentro de la sociedad en que vivimos y el carácter que tiene el Estado como tal, ¿verdad? Lo voy a decir más claramente, digamos, cuál es el carácter de clase del Estado y no orientar a esclarecer frente a los trabajadores eso, ¿verdad? Que el Estado en última instancia siempre es un garante del orden institucional, un orden que está basado en la explotación de esos trabajadores. Por lo tanto, confundir fuerza política con gobierno y Estado es lo que se hace y nos parece algo imperdonable desde el punto de vista de quienes pretenden dirigir los intereses de la clase obrera, ¿verdad? Con respecto a quienes se manifiestan desde reclamando medidas distintas, yo creo que el pueblo entero quiere medidas distintas, por cierto, quiere un cambio real por el que apostó además hace 13 años y que hoy aún no se ha producido, digamos, se han mantenido las bases de la economía en el Uruguay, de la misma economía que nos llevó a una crisis y que ahora se abren las puertas de nuevo a una situación económica complicada. Eso me parece que es un reclamo en general, que el gobierno no ha resuelto los problemas sustanciales de vivienda, de trabajo, de educación, de salud de los trabajadores en el país. Con respecto en concreto a quienes se manifiestan como productores del agro, yo haría una fuerte distinción allí, pues las cámaras del agro, las conocidas gremiales del agro que representan y unen a todos los terratenientes, a quienes durante estos años se han enriquecido enormemente, van a reclamar siempre, por cierto, porque no los guía otra cosa más que el aumento de sus márgenes de ganancia y por lo tanto, por más bien que estén, van a seguir siempre buscando tácticas y vueltas para aumentar aún más la ganancia. Cuando decimos ganancia para un empresario en este país, significa la explotación de sus trabajadores. Y después, a los pequeños y medianos productores, que claramente hoy ven una situación acuciante, nosotros lo hemos planteado claramente desde Compromiso Socialista. Primero, no vemos que sea juntándose con estas gremiales del agro la solución, sino que es por la vía de una solución junto a los trabajadores, la única vía posible del salvataje de los mismos y sumado a esto con acciones que lleven a tratar colectivamente sus problemas, ¿verdad? La asociación entre los mismos y demás. Y exigirle al Estado, sí, el fomento justamente de esto último. Créditos a pequeños productores con interés distinto a los grandes, siempre y cuando mejorándolos incluso cuando los mismos son de manera asociativa y demás, ¿verdad? Todo medidas que el gobierno está muy lejos de tomar, puesto que no lo guía a otra cosa que la subordinación a los capitales extranjeros, que no tienen entre sus intereses estas cosas que estoy diciendo. Ya seguimos conversando con Federico Kramerman. Hay mucho mensaje que está llegando. El primero que queremos leer llegó cuando empezaba la entrevista, que dice que hay un gran operativo policial en el Cerro. Todo un barrio cerrado, policía con pasamontaña,
policía de tránsito, republicana, helicóptero sobrevolando, controlando documentación y casa por casa. Están buscando a alguien, pregunta, ¿no? Zona delimitada, Burdeos, Estados Unidos, 20 metros y calle 9. Están tomando la modalidad de Brasil, dice el mensaje. Daniel plantea lo siguiente: hola compas, más que apatía, rechazo generó el frente a la participación. Hay que ver cómo las palabras popular, socialista, despiertan en la gente una reacción de rechazar. Con el frente nada, dicen, y cuesta que nos escuchen que no somos del frente. Hablo de gente de izquierda de siempre. Es la experiencia que tenemos en el mano a mano en las ferias, y cuando logramos que nos escuchen, el rechazo no es a aquellos queridos conceptos, sino a los traidores, dice Daniel, que manda saludos. Contestamos uno por uno, ahí va. Ahí o está. reflexión No, uno por uno. De estos dos mensajes Sí. me Sí, parecieron sí. muy interesantes. Voy sobre el primero, que cuenta lo que está pasando ahora en el cerro. Eso es un ejemplo muy útil de lo que tiene que ver con la inseguridad y las formas que el gobierno busca resolverlo. Y me gusta el ejemplo del cerro, yo en particular lo suelo usar porque toda mi familia proviene de ahí, Claro. tanto materna como paterna, y de varias generaciones para atrás, todavía viviendo allí. Y el cerro es un ejemplo claro de cómo ha mutado las cosas cuando después terminamos hablando de la inseguridad. El gobierno busca resolver la inseguridad con estos tipos de operativos que el oyente describía en su mensaje. Con esto, con el programa PADO, se puede todos los días a caminar por Carlos María Ramírez y ver a la Guardia Republicana, esquina tras esquina, deteniendo jóvenes, básicamente por portación de cara, ¿verdad? Vivir allí, tener entre 18 y 30 años, es motivo para que la Republicana detenga a un joven. Con cifras oficiales, la Republicana realiza entre 7 y 8 mil detenciones cada mes en el marco del programa PADO, que se traducen en detenciones así, en la calle, donde le piden documentos, que se traducen después en un 1 o 2% de casos reales de delincuencia. Es decir, hay un 98% de gente que es detenida en la calle. Y por cierto, vale decir, la Republicana, cuando te detiene en la calle y sos un joven de 20 y pocos años, no lo hace. No lo hace con ternura. No lo hace con ternura, no le pide por favor, sino que hay que verlo. Señor, Cualquiera que pase por ahí acompaña. va a ver siempre jóvenes puestos contra un paredón, siendo cachados, tirándole sus pertenencias al piso, etcétera, solamente para que de 7.000, algunos pocos cientos sean casos reales y los otros 6.000 y pico sean gente que pasaba por ahí y que tiene que soportar ese maltrato día tras día. En los barrios de Montevideo y en el cerro particularmente. ¿Se resoluciona la inseguridad de esta manera? No. Han bajado los índices de robos, de delincuencia, de homicidios. Más todavía. De ninguna manera. Primero, se criminaliza la pobreza. Se da por hecho que todo joven en un barrio pobre es pasible de ser cachado y es sospechoso solamente por serlo. Sí. Eso en primer lugar. Y segundo, el cerro, hace 30, 40 años, no era para nada, era un barrio hermoso para vivir. Era un barrio de la industria frigorífica, un barrio obrero, y la seguridad la daba el trabajo digno que había en ese barrio, la confraternidad entre los vecinos y demás. Que se haya desmantelado el trabajo de calidad de la industria nacional es lo que está de fondo en los problemas de inseguridad. Esto lo quería plantear fuertemente porque uno conoce la historia de ese barrio al cual quiere mucho. Exactamente. Y además vos dijiste la mutación, que no es un cambio, la mutación es mucho más que un cambio, ¿no? Exactamente. Sobre el segundo mensaje, sobre lo bastardeado que está la palabra izquierda y socialismo. Efectivamente, el hecho de que una fuerza política haya sido construida al calor de las luchas populares, haya llegado al poder con las banderas de la izquierda, incluyendo entre sus filas a sectores que se proclaman socialistas, y después gobernado para garantizar el orden capitalista en el país, para ser el guardián de los intereses de las clases dominantes, para traicionar punto por punto el programa que los llevó al poder, es lo que termina generando la apatía política y el bastardeo de las palabras como el socialismo, el comunismo y demás. Para nosotros es importante plantear, y hay que hacerlo mano a mano con cada uruguayo, con cada trabajador, que esto que estamos viviendo, que no ha solucionado sus problemas, que ha fracasado en solucionar los problemas de los trabajadores, es el fracaso de una opción garantista del capitalismo en Uruguay, de una opción fondomonetarista. No es de ninguna manera el fracaso del socialismo, porque no ha sido ni de cerca lo que se ha llevado a cabo, las ideas que pregona el socialismo. Por supuesto, esto es una ardua tarea para quienes defendemos un modelo
de sociedad diferente, ¿verdad? Bien. Hay otro mensaje, Sí. dice, la verdad que no sabía que iba a estar en la entrevista. Recién intercambiamos por teléfono, conocí el sector en el acto del Che en octubre, le mando un abrazo Mauro. y nos vemos el jueves, dice Mauro, el chofer, el jueves en la actividad, obviamente allí en Canelones. El otro mensaje viene desde Toronto, que lo manda Nelson Gutiérrez de Paysandú, Anda ya ahora. que ahora se fue esta semana para Toronto. Nelson nos acompañó el día que fuimos a la gira en Paysandú todo el día, así que ya le mando Exacto. saludos. Bueno, dice, gracias por recordar a los compañeros caídos en esta lucha por la patria soberana, una de las más hermosas y justas luchas que ustedes hacen. La memoria no podemos perderla, dice Nelson. Mercedes y alguien más que ya se me fue el nombre, Mercedes y Carlos, dicen, lamentable lo que les voy a decir, un compañero de viaje me contó hoy que cuando él iba a trabajar a la escuela Martirene, tomó un ómnibus de empresa Cáceres, cuando iba en viaje, pasando por Ruta 11, el puente viejo de Santa Lucía, había un grupo de 5 o 6 imbéciles haciendo picadas de moto, no dejaban pasar a los vehículos, el chofer del ómnibus les tocó bocina para poder pasar, lo dejaron pasar, pero le tiraron una piedra grande que rompió una de las ventanillas del fondo del ómnibus. Por suerte no había nadie ahí, si no podría haber sido fatal. Y lo triste de todo esto es que es real. Pasa en nuestro país, Uruguay. Un abrazo para ustedes. Esos son mensajes que llegan al WhatsApp, al 099-326-381. Les recordamos que también tenemos el 2900, escriben la 36, un espacio y el mensaje de texto que quieran enviarnos. Están colaborando con la radio también por esa vía. Y Laura recibe mensajes si ustedes llaman al 2900-30302 y 2900-30304. Acá en el 2900, a propósito de las actividades que está haciendo la UP, Federico, dice, alguien que no pone el nombre, dice, hay que aprovechar ahora la apertura de prensa, porque cuando sean las elecciones se la comen los partidos que van a poner la plata grande, sí, como claro, siempre. Claro, la reflexión que manda, y es cierto. Te iba a preguntar sobre eso, después vamos a hablar de rendición de cuentas, porque Tabaré Vázquez dejó saber, por lo menos lo planteó, parece, en el Consejo de Ministros la semana pasada, que la prioridad va a ser la educación. Sí. Cuando vos hablabas. Años que la prioridad es la educación. Y segundo, seguridad. En el próximo bloque vamos a hablar de eso, pero esto de la prensa, vos decías, preguntan las propuestas. ¿Cómo viste la actitud de los periodistas saliendo de Montevideo? Precisamente, ¿qué tipo de inquietudes, además de conocer las propuestas de la UP, cómo semblanteaste, digamos, la prensa? ¿Qué es lo que le plantea a la UP? Bueno, lo primero refleja la consecuencia del excelente trabajo de la bancada de la Unidad Popular, ¿verdad? El ejercicio del rol parlamentario de la Unidad Popular. Eso es evidente cuando la prensa hace preguntas. El plan de vivienda es uno de ellos, pero no únicamente. Lo que tiene que ver con la investigadora de ACE, lo que tiene que ver con haber mantenido una actitud consecuente, más allá del resultado en votos en la Cámara de Diputados, de haber sido consecuentes en plantear aquellas cosas que se dijo durante la campaña que se iba a hacer. El diputado Rubio planteó desde la anulación de la ley de caducidad, desde el no pago de parte de la deuda externa y demás, más allá de que después el resto de los partidos del orden establecido, digamos, no voten esas cosas. Primero se fue consecuente y se generó una diferencia, ¿verdad? No se fue al Parlamento solamente para figurar, para decir llegamos y acá estamos, sino para tener una acción allí consecuente. Segundo, porque a través de la acción parlamentaria se ha puesto sobre la mesa y sobre el debate nacional conflictos que estaban llevando adelante los trabajadores en distintos lugares. Podemos hablar, bueno, de clínicas, es sumamente conocido, cómo se pudo utilizar la lucha que se estaba dando dentro de la universidad por estudiantes, trabajadores y demás gremios, para luego complementarla con el trabajo en el Parlamento. Pasó con el conflicto de la reforma del Banco República, ¿verdad? Los trabajadores llevaron un conflicto formidable, por un lado, por las condiciones en que lo dieron, buscando detener la tercerización y privatización y el achique del Banco República. Y una simple acción parlamentaria de trasladar el debate en la Cámara de Diputados terminó haciendo que el gobierno pusiera un freno a esa reforma, que no hubiera sido posible sin la lucha detrás de los trabajadores, lo que muestra una forma de ejercer, claro, la banca parlamentaria. Todo esto ha hecho que la Unidad Popular hoy sea reconocida por su consecuencia, por su trabajo y por decir las cosas con claridad.
La Unidad Popular no le debe nada al pueblo, no le debe en el sentido de que no tiene deudas pendientes con el pueblo, no tiene promesas incumplidas, no tiene que dar explicaciones de por qué no hizo tal o cual cosa, sino todo lo contrario. Tiene para convocar a la gente a sumarse para poder aumentar el volumen de trabajo en el sentido que lo está haciendo. Y eso claramente en la prensa se ve distinto, se ve gente que viene con una forma distinta de querer hacer política, una forma que además acerca al pueblo la forma de discutir la política. Y hemos encontrado eso en la prensa, que nos preguntan de manera llana, clara, concreta, que tenemos respuestas claras, que no tenemos que adornar con un montón de cifras ni con palabras complicadas para que pocos nos entiendan, sino que los problemas sustanciales que viven los uruguayos los podemos plantear de manera clara y las soluciones también. Hay un respeto hacia la... Más allá que se puede estar de acuerdo o no, pero hay un respeto indudable. Hay un respeto indudable hacia la Unidad Popular y una intención de escuchar, y de ver a ver qué está diciendo este sector. Eso es claro, en la gente en la calle y en los medios de prensa. Ya seguimos conversando con Federico Kramerman de Compromiso Socialista y del Coordinador Nacional de Unidad Popular. Vamos a hablar de educación. Cabe hacerse expectativas por este anuncio de Tabaré Vázquez de que va a ser la prioridad la rendición de cuentas y rumbo al encuentro de Unidad Popular, las actividades que se vienen, los desafíos de la izquierda para esa jornada clave del 28 de abril. Dice Hugo Massi: primero, un fuerte abrazo al compañero Federico. Segundo, esto que está sucediendo en el Cerro, lamentablemente me trae a la mente que esta película ya la vivimos en el Uruguay con el Pachecato, todo lo previo a la dictadura. Hay que estar muy alertas, ya que cuando las clases dominantes no pueden y no quieren dar respuestas a las necesidades de la mayoría del pueblo, recurren a todo lo que tienen a mano para defender sus intereses económicos. Eso incluye un golpe de Estado. Alerta, compas, dice Hugo Massi. Bueno, te preguntábamos, Federico, dejábamos planteado, el presidente Vázquez, se supo la semana pasada, le planteó a los ministros que va a estar él siguiendo muy de cerca, parece, todo el proceso de discusión y definiciones de la rendición de cuentas. Se va a reunir con cada ministro. Recordemos que es la última, antes de las elecciones, en año electoral no se puede hacer rendición de cuentas, o sea que la próxima rendición ya va a ser del gobierno que resulte electo en las elecciones del año próximo, y habla de que va a priorizar la educación. En segundo término, la seguridad. Dijo, no cabe que los trabajadores, los estudiantes, se hagan expectativa de alguna mejora sensible en el área de educación. Te lo pregunto además como hombre universitario, egresado y con muchos años de trayectoria en la militancia gremial de la educación, precisamente. Sí, bueno, sobre que en un discurso el presidente plantea que la prioridad es la educación, hasta altura no nos dice nada. En el periodo anterior, José Mujica, en su discurso de Asunción, ya todos lo conocemos, con su educación, y cuando pasamos raya, terminó el 2015, el presupuesto educativo, yo voy a usar los números de la universidad que me los sé de memoria por haber integrado justamente el Consejo Central, cuando del periodo 2010-2015, la universidad recibió el 43% del dinero que había solicitado. En el periodo que Mujica dijo educación. Menos de la universidad funcionó 5 años con menos de la mitad del presupuesto que había estimado necesitaba para funcionar. Así que un presidente ahora me diga en un discurso una afirmación de ese tipo, vamos a esperar, sería mi respuesta. Pero no hay mucho a que esperar, primero porque está lejísimo de llegar a la promesa del 6% del PBI. ¿Por qué? Primero porque se ha dado tan poco en estos años, se ha cumplido apenas con la tercera parte de lo que en cada año hubiera que haber ido dándole a la educación para llegar al 6%. O sea que si ahora se quisiera... ¿La tercera parte? Sí, la tercera parte en cada año. O sea que estamos lejísimos, no se llegan el 15% de lo que hubieran tenido que haber dado en todo el periodo para llegar a lo prometido. Eso quiere decir que si ahora quisieran en este periodo, en este pedacito que queda del periodo de gobierno, llegar a cumplir la promesa, deberían inyectar cientos de millones de dólares en la educación para cumplir la promesa, algo que no parece muy compatible con que después nos diga el ministro de Economía que quiere reducir el déficit fiscal, ¿verdad? Y que no va a haber ampliación del espacio fiscal llamado, que es digamos del dinero disponible para aumentar el gasto del Estado, más bien lo quieren reducir. Así que hay que preguntarle a Tabaré Vázquez entonces cómo va a ser para compatibilizar esa prioridad con las iniciativas que plantea su ministro de Economía. Quizá la respuesta sea lo que están haciendo en la ANEP, la participación público-privada, ¿verdad? Atender la educación entregando patrimonio público a gestores privados y a capitales privados. Quizá viene por ahí la solución. Eso sería en cuanto a infraestructura. Eso sería en cuanto a infraestructura, si es a eso a lo que se está refiriendo. Eso sigue dejando de lado el problema
fundamental de la educación, que es la dignidad de los docentes, la dignidad del trabajo docente, los salarios docentes, el hecho de que un joven cuando sale del liceo diga, no, yo quiero ser docente en este país. Hay quienes lo hacen, hay quienes hay que reconocerle que el que gracias a esa gente se sostiene la educación pública, gracias a las maestras, a los profesores de la enseñanza secundaria, se sostiene a pesar de las condiciones la educación pública. Pero no gracias justamente a la política educativa del gobierno. Y justamente, mientras el formato del empleo de los docentes en nuestro país sea el que es, y que solo se soluciona, no solo, pero fundamentalmente se soluciona con más presupuesto para mejores condiciones salariales, para que un docente no tenga que llevarse trabajo a la casa, no tenga que andar corriendo entre distintos lugares en la misma semana o en el mismo día, incluso para cubrir un salario digno. Solo, mientras no pase eso, no va a haber solución real a la educación, así que me siento a esperar a ver. Pero segundo, y yo creo que de fondo esa promesa va a ser incumplida, porque el modelo económico que se pregona no necesita más inversión en educación. Así como estamos, desde el punto de vista de las autoridades económicas del país, estamos bien. Por más que después tengan que esto decirlo de manera distinta en un discurso, porque no lo pueden plantear de esta manera. Pero para seguir produciendo soja, celulosa, ganado en pie a veces, se necesita más inversión en educación, que detrás de eso está la inversión en ciencia y en tecnología. ¿Significa un mayor desarrollo del conocimiento nacional para esto? No, claramente el modelo no. Si se pensara en un país distinto, en un país que toma decisiones autónomas, de un desarrollo nacional autóctono y propio, necesitaríamos más inversión en educación, por supuesto, pero de ninguna manera está planteado. Por lo tanto, no se va a llegar a la promesa del 6%, primero porque no es compatible con la intención de achicar el déficit del Estado, y segundo porque el modelo no lo necesita, más allá de los discursos. Están empantanados en esto, sí, porque muchos que hoy ocupan bancas por el oficialismo en el Parlamento lo plantearon como promesa explícita el 6% del PBI para la educación. A esos hay que ver cuando llegue la mitad de este año de rendición de cuentas, a ver cómo hacen, cómo levantan la mano, votando qué rendición de cuentas y qué artilugios nos van a plantear esta vez, si es que van a acatar o no esa disciplina partidaria que termina sirviendo para hablar por la izquierda y después terminando haciendo los mandados a Astori y compañía, ¿verdad? Además se va viendo, creo que Ángeles comentaba en estos días, se va perfilando áreas de la educación al servicio de proyectos que están en el modelo económico, ¿no? Por el área de la celulosa. Hace poco leíamos algún comunicado, no me acuerdo, un documento que hablaba de la necesidad de formación en áreas de la forestación, de técnicos para las pasteras. O sea, vienen por ahí, parece, las mayores perspectivas a nivel de carreras terciarias, ese tipo de cosas. El preacuerdo, ¿no?, firmado a fin de año, a fin de 2017 con UPM, incluye una cláusula donde UPM puede opinar sobre la currícula de la UTU, ¿verdad? Es decir, que vamos a direccionar la educación pública en esa parte hacia las necesidades específicas de una empresa concreta, ¿verdad? Que si después se va, no sé qué hacemos con los muchachos que se formaron en eso. Efectivamente, esto rompe con toda la tradición de izquierda de defender la autonomía de la educación pública, de la construcción de una educación socializante y liberadora, ¿verdad? Los fundamentos de la izquierda para la educación, desde el punto de vista de su contenido, siempre fueron darle al individuo las herramientas para reconocer su rol en la sociedad y en el sistema económico. Hoy se promueve lo contrario, se promueve una educación totalmente funcional para hacer mano de obra barata para una multinacional. Así que cuando nos dicen que la prioridad es educación, hay que pinchar, además de todo el lado del presupuesto que mencionaba antes, diciendo qué entiende el señor presidente por educación. Si entiende eso, si entiende por educación, que venga un gerente de UPM y opine sobre el plan de estudio que se está dictando en la UTU, por ejemplo. Ahora, en ese panorama, para redondear este tema de la educación y ante las necesidades ¿desde dónde ver perspectivas? ¿Habrá movilización en torno a esto? Siempre ahora quedó tanto impactado lo de la gente que se movilizó tras el proyecto de vivienda el día de la votación en diputados, pero ante este panorama de la educación, ¿ustedes ven caminos de cómo movilizar la gente, teniendo en cuenta la experiencia también en torno al hospital de clínicas? ¿Ves posibilidades en los gremios que actualmente están en torno a la educación, o por dónde puede haber un camino de movilización a esto, o ya hay que resignarse que no va a haber mucha movida porque ya todo el mundo está en lo electoral? No, eso último está ocurriendo, efectivamente. Primero los gremios de la educación saben muy bien, tanto los gremios de docentes como los de funcionarios, como los gremios estudiantiles, que esta es la última rendición de cuentas
por el periodo, después por como la Constitución lo indica, no se puede volver a tocar el gasto público hasta que asuma el siguiente gobierno. Eso quiere decir que la próxima discusión va a ser el 2020, que va a ser el presupuesto que va a empezar en 2021. O sea que lo que se vote en esta rendición de cuentas va a quedar fijo hasta el 1 de enero del año 2021. Por lo tanto, creo que a nivel social se sabe muy claramente que aquí hay que redoblar los reclamos y poner contra la pared al gobierno con respecto a si va a cumplir o no su promesa. Ahora bien, que a los sindicatos de la educación, primero desde el gobierno, se los ha bastardeado y querido exponer mal frente a la población, ¿verdad? Lo hizo el gobierno anterior, lo hizo José Mujica, planteándole hasta gente que reivindicaba su propio salario, que se encarga de educar a los jóvenes y niños de este país, diciéndole que eran corporativos por reclamar mejores condiciones laborales. Pasó a un grado aún superior de autoritarismo este gobierno, que les decretó la esencialidad o que le mandó la Guardia Republicana a los estudiantes que estaban en el Codicen. Es decir, ha habido también un desgaste y un intento directo de amedrentar la lucha popular en este sentido, ¿verdad? Es decir, la educación es mía y no de ustedes, ¿tá? Mientras la izquierda reivindicó toda la vida la educación por y para el pueblo, en este último periodo de gobierno ha hecho lo contrario, ha querido arrancarle todo capacidad de protagonismo y reclamo a los gremios de la educación para, bueno, me olvidaba, el ejemplo más claro es quién es la ministra de Educación, alguien que de política educativa me permito cuestionar seriamente sus conocimientos y que claramente está cumpliendo allí un rol de confrontación directa con los sindicatos, ¿verdad? Está puesta para eso, ¿no? No lleva adelante ninguna política real de largo plazo a nivel de educación, salvo la de la entrega a las multinacionales, justamente. Pero de política real, seria de educación, de desarrollo de la educación, de la creación de entes autónomos y demás, no. La ministra de Educación tiene un rol claro, que es aplicar a rajatabla en la educación el modelo económico y enfrentarse, ¿verdad?, en primera línea contra quienes reclaman por una promesa que ellos mismos les hicieron. Pensando así en la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría antes conocía lo que era el sistema educativo, cómo funcionaba, estaba a favor, en contra, lo que fuera, pero tenías una idea. Ahora está todo como difuso entre, bueno, pero ahora hay educación para 3 años y que la obligatoriedad de los 4 años, la UTEC, un sistema nacional de educación pública, o sea, hay una cantidad de siglas impresionantes en la educación. ¿Eso quiere decir que ha crecido la propuesta educativa, que en Uruguay se amplía la etapa de la vida en la que recibís educación? ¿Cómo hay que entenderlo? Bueno, aquí pasaron dos cosas. Primero, se ha buscado a la educación, sobre todo a la educación secundaria hoy, cambiarle su rol. Antes era un orgullo para todos los uruguayos, hoy cumple un rol más de contención social, yo a veces lo digo para ejemplificar hablando mal, de guardería para adolescentes, en detrimento de la calidad de lo que se enseña, algo que después se ve cuando se llega a la universidad, digamos, la diferencia entre los conocimientos que tienen los muchachos que llegan, sobre todo en la educación pública, que antes era un orgullo para el país, y hoy cuando uno agarra a cualquier estudiante en los inicios de la facultad ve las enormes carencias con que no llegan, por supuesto, quienes van a los colegios de élite de la educación privada, es decir, la educación para ricos y pobres se acentúa en sus diferencias. Pero segundo, ¿por qué está tan alejado hoy lo que pasa en el sistema educativo? Porque de vuelta se ha mal utilizado el proceso popular. El Frente Amplio en su primer gobierno convocó al Congreso Nacional de Educación, maestro Julio Castro fue su nombre, en el año 2006. Se elaboraron allí el resumen de lo que fue la rica tradición de lucha de toda la educación a nivel de la izquierda, como conclusiones de ese Congreso, y después el Frente Amplio, en acuerdo con el statu quo general del país, desechó totalmente las conclusiones de ese Congreso y hizo una ley de educación que terminó aprobando en el 2008 a espaldas de todo el pueblo, a espaldas incluso de las instituciones de educación. Yo era miembro del Consejo Central de la Universidad y el día antes que la Cámara de Diputados votara la ley de educación, el Consejo de la Universidad votó por unanimidad una solicitud del Parlamento de que por favor no aprobara esa ley que contenía gruesos errores. Pues bien, el Parlamento o las mayorías parlamentarias además en el momento ignoraron el llamamiento de la principal institución pública de educación terciaria en el país y votaron la ley igual. Una ley que después además tampoco aplicaron, y en el ejemplo de la UTEC, y con esto la ley preveía un trabajo serio entre la ANEP, la universidad, de construcción de un instituto tecnológico superior. Yo personalmente participé de la comisión que elaboraba las bases académicas de dicha, junto a quien es ahora el actual rector, que en ese momento era un docente del Consejo también. Se hizo un informe después de un año de trabajo, en conjunto con autoridades de la ANEP, con técnicos y con académicos y demás, que preveía un camino gradual de construcción de un ente autónomo, de manera seria, ¿verdad?
dotando de un cuerpo docente estable, que es necesario para eso, formando docentes para la nueva institución y demás. Pues, ¿qué hizo después el segundo gobierno del Frente, el gobierno de Mujica? Dijo, bueno, esto lo vamos a guardar acá y vamos a crear la UTEC porque necesitamos presentar esto en el interior, básicamente más como un eslogan, y porque las pasteras efectivamente precisan mano de obra ahora, no cuando ustedes dicen. Y por lo tanto terminaron inventando la UTEC, donde ahora se dictan carreras al formato de lo que los empresarios demandan, donde de autonomía no tiene nada, ¿verdad? Tiene una autonomía virtual, sus autoridades las elige directamente con el dedo el presidente de la República y si no le gusta los cambia, ¿verdad? No hay ninguna participación real allí, ni de docentes, ni de estudiantes, ni de nada, y terminaron inventando una institución que no ha solucionado los problemas de ningún uruguayo, salvo de los que las multinacionales que están instaladas por allí demandan, y que además ha generado muchas expectativas en la juventud en el interior del país, lamentablemente, Claro. que demandaba otra cosa, y que hoy se tienen que conformar con la UTEC, ¿verdad? Y cuando uno dice esto no está atacando a esas personas que están yendo a la UTEC, sino está diciéndole, miren que esto es de muy corto plazo y que si mañana UPM decide irse o no instalar su planta, todo lo que ha hecho la UTEC no va a servir para nada, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un incumplimiento real y serio que refleja que se busca adaptar el modelo educativo al modelo económico. Sí, en el fondo, sí, ¿verdad? totalmente. Después de la pausa venimos con el último bloque, volveremos a hablar en rumbo al encuentro de Unidad Popular. Seguimos con mensajes, fraternales saludos al joven y valioso nuevo compañero. Nuestras generaciones llegamos a conocer un Montevideo muy industrial y productivo, donde el Cerro y la Teja y otros barrios eran comunidades familiares, con sus necesidades básicas y empleos satisfechas, o sea, dignas, llenas de valores y cultas, tan llenas de fábricas, talleres y comercios, como de cines, teatros, bares y clubes sociales y deportivos, donde el respeto, la solidaridad y la paz fueron sus irrefutables y lógicos resultados. En el Cerro y en la Teja había 5 frigoríficos y decenas de textiles y cientos de otras manufactureras derivadas. Hace 10 años que veo, desde la Rambla Sur hasta 4 barcos de ganado en pie, cuando antes solo venían 1 o 2 barcos por mes. Y acá dice que lo que está viendo ahora son 14, se corrige él, 14 barcos de ganado en pie, y antes eran 1 o 2. Cada barco lleva promedio 15.000 cabezas de ganado bovino y hasta 20.000 ovino. Vos lo oliste eso el sábado, ¿no? Sí, cuando ¿Qué nos decías? Se ve que estaban embarcando ganado porque estaba... Bueno, uno de los Luises que escribe dice, buenos días, muy buena entrevista. Es interesante y acertado lo que manifiesta el invitado sobre la preparación de los estudiantes cuando llegan a la universidad. Podrá profundizar en eso porque quien no está al tanto tiene que saber lo que está pasando. Otro Luis nos dice que en el Cerro sigue el operativo y que están ampliando el radio de operación. Siguen cerrando barrios del Cerro en el operativo en estos momentos. Salud, compañeros. Hay un audio también. Buenos días. No voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero pienso que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Ayer hablando con un vecino, estábamos hablando de Lula y de Sendí, de todo lo que se han robado y todo, y la respuesta del hombre fue, yo en el lugar de ellos haría lo mismo, y pienso que como él, habrá muchos que piensan igual. Es lamentable. Todo da para reflexión después, ¿eh? La dejamos por ahí, la parte de los mensajes. En estos minutos que nos quedan, Federico, bueno, lo que vos quieras comentar respecto a los mensajes, pero mirando hacia el encuentro, hoy podemos repasar los actos que se vienen que vos mencionabas y repasar también la expectativa que ustedes, los objetivos que ustedes entienden que debe tener en concreto en este panorama del país ese encuentro de Unidad Popular del 28 de abril, que sabemos que además va a tener el tema de la aprobación de la propuesta de fórmula presidencial, pero que otros objetivos mirando hacia el año, ¿no? Bueno, el primer objetivo y el más importante para nosotros es visibilizar a la Unidad Popular. Nosotros creemos que hoy el programa de la Unidad Popular es el que levanta objetivamente las reivindicaciones del pueblo, sobre todo de los trabajadores en nuestro país. Ahora, con eso no alcanza si no nos conocen, ¿verdad? O sea, no alcanza con que hoy el Frente Amplio haya defraudado, y con respecto a lo que se decía recién en un mensaje, yo no creo que los pueblos tengan el gobierno que se merezcan, sino que los pueblos apuestan por aquello que representa la principal opción de cambio.
Los trabajadores quieren cambiar el mundo en que viven porque entienden que es un mundo injusto. Ahora, si después son traicionados en aquello que les prometieron y en aquello que quienes llegaron al poder representaban, entonces la culpa la tienen esos, no los pueblos, ¿verdad? Eso como para decirlo breve. Si hoy la derecha tradicional crece y se afianza, es culpa de quienes bastardean los principios de izquierda y los traicionan. Justamente que la UP, que pretende reflejar el programa de la izquierda de los trabajadores, no alcanza con que el Frente Amplio defraude al pueblo, sino que tenemos que, desde la Unidad Popular, hacer el mayor de los esfuerzos por dar a conocer nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestra forma de hacer política, ¿verdad? La UP no es únicamente su programa, sino la forma de construir el mismo, de hacer política y de, sobre todo, como dije al principio, de no solo ofrecer lo mínimo que nosotros vamos a salir a pedir que voten en la Unidad Popular, que el pueblo apoye a la Unidad Popular, porque ha demostrado con creces por qué sirve que la Unidad Popular, por ejemplo, esté en el Parlamento, y porque aspiramos en el largo plazo a construir el gobierno popular y alcanzar el mismo. Ahora bien, también pediremos el voto porque es lo mínimo que nos puede dar un ciudadano con apoyo, pero la Unidad Popular no pretendemos que sea únicamente eso, sino que sea una trinchera de lucha, desde donde pelear por esas mismas reivindicaciones y por el programa de los trabajadores y del pueblo, ¿verdad? Bien, algo más en lo concreto, digamos, del encuentro, esto reflejarlo en qué trabajo concreto rumbo al año, además de, bueno, dar el paso de la definición de la fórmula, porque vos hablabas de los reconocimientos de la bancada, pero es parte de la identidad, por lo menos siempre lo plantean los distintos referentes que pasan por acá a Unidad Popular, que sea algo más que ese trabajo parlamentario, ¿no? No, por supuesto. Lo primero es a quien nos quiera conocer, acercarse a los actos que quedan ahora, que ya los repetimos: miércoles en Maldonado, jueves en Canelones, viernes en 8 de octubre y Belloni, domingo en Peñarol, en la plaza de la esquina de Coronel Raíz de París de Sarabia, acercarse a escuchar, pero también a preguntar, a cuestionar, a interactuar. Lo mismo en ese sentido para el encuentro. A todo aquel que quiera ver qué tiene para proponer y de qué forma se construye la Unidad Popular, que venga y que participe. Nuestra convocatoria es abierta y lo más masiva posible para el 28 de abril. Para nosotros es fundamental que el 28 de abril demos una muestra de fuerza de la Unidad Popular, pongamos a la Unidad Popular en carrera y a que todo el mundo y todo el pueblo uruguayo conozca que acá está la Unidad Popular y qué tiene para ofrecer. Para nosotros eso es sustancial. Y después, al sumarse al trabajo, no es que vamos a... El 28 de abril para nosotros empieza, no termina el proceso que después va a desembocar en la campaña electoral. Muy bien. Conversaremos de aquí seguramente alguna vez más hacia el 28. Y ustedes están, recordemos, el jueves a las 10, ¿no? Federico, están con la audición de Compromiso Socialista aquí en la mañana de la 36. Ahí está, todos los jueves a las 10 aquí en la 36. Y me olvidaba, perdóname también, nosotros que le asignamos una importancia trascendental a lo que va a ser como Compromiso Socialista la primera participación en un encuentro en la Unidad Popular. El día jueves 26 de abril, 2 días antes del encuentro, vamos a estar haciendo un plenario nacional de Compromiso Socialista para prepararnos, para poner en acuerdo y discutir y saldar qué postura llevaremos como agrupación al encuentro. Y allí también hacemos la invitación el jueves 26 a las 19 horas en el local que nos presta la Unidad Popular en Vázquez 1463, esquina Colonia. Por supuesto estaremos hablando antes de esa fecha también con más detalles. Muchas gracias, Federico, por este rato esta mañana. Muchas gracias a ustedes.